Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico coach de vida y nos encontramos, gracias a Dios, una vez más en este espacio de reflexiones cortas a domingo, siempre tocando temas que sean buenos, que sean favorables para tu desarrollo como persona y ser humano. El día de hoy vamos a tocar un tema que normalmente no se habla mucho, pero que está inmerso dentro de nuestra vida diaria y que muchas veces no queremos verlo, puede resultar un poco incómodo, puede resultar hasta traumático en muchas ocasiones, y se trata de la violencia. Ustedes de repente me dirán, pero Jorge, ¿por qué tocar esos temas? Porque es necesario, porque también tienen que ver con nuestra naturaleza como personas y es mejor tener el conocimiento previo, tener el conocimiento cierto para poder manejarlo de un modo adecuado y no simplemente decir, bueno, yo no sabía, nadie me había avisado y seguir repitiendo probablemente conductas que no son adecuadas y que lo único que nos generan son malestar a nosotros, pueden generar daño en otras personas y también puede llevar a muchas situaciones incómodas y muchas situaciones traumáticas o dañinas para con uno mismo y para con otras personas. Entonces, entrando al tema de lleno hoy día sobre lo que es la violencia, muchas veces hablamos de violencia, oímos sobre violencia, sobre actos violentos, categorizamos a las personas o las etiquetamos como tú eres una persona violenta y en el fondo sabemos de qué estamos hablando, sabemos realmente qué es la violencia, sabemos las consecuencias que tiene y si lo sabemos, dejamos de actuar de un modo violento o a pesar de saberlo, lo utilizamos. Bien, definamos pues entonces qué es la violencia. Un saludo David, ¿cómo estás? Gracias por unirte a esta transmisión. ¿Qué es la violencia? La violencia es aquella interacción que se da entre sujetos, básicamente de la especie animal y, bueno, nosotros anexos como animales racionales, que siempre se ha definido por la ciencia, es una interacción en la cual un sujeto o un grupo de sujetos o individuos busca que imponerse a otras personas, de algún modo utilizando la fuerza, pero no solamente fue de fuerza física, también implica el hecho de buscar que imponer su punto de vista, buscar que sentar un precedente, que dominar a los otros, puede ser un grupo inmediato, puede ser dentro de la familia, puede ser con o grupos más cercanos, como amigos, de repente con compañeros de trabajo, o la misma sociedad, si estamos hablando desde los entes gubernamentales. Entonces, esta interacción que es nociva porque no trae consecuencias favorables, es una interacción que genera daño, genera un trauma. Puede ser de muchas maneras, puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser moral, puede ser emocional. Y eso lo comprobamos día a día. Por ejemplo, si tenemos una relación de pareja en la cual las cosas no van bien, en la cual no hay una buena comunicación, en la cual hay dificultades económicas y no se trabaja en conjunto para poder tratar de sanar esas heridas o de arreglar la situación problemática, puede ser que hombre o mujer, acá no hay distingos, más allá de las estadísticas, busque que ejercer una presión, ejercer una acción que de algún modo es coaccionadora hacia la otra persona, en la cual se deriva muchas veces la propia incapacidad para hacer frente a la situación y poder encontrar una salida viable. Entonces, como mencionaba, puede ser de hombre o mujer, que le echas la culpa al otro. Tú te liberas de la carga, de la culpa, de la responsabilidad y culpas al otro de la situación.
Claro, no nos alcanza la plata porque tenemos muchos hijos porque no te cuidaste. O claro, tu trabajo no alcanza el sueldo, entonces tú tienes la culpa de esta situación. Y eso se vuelve frecuentemente, cotidiano. Por ende, no solamente lo que se transmite es un mensaje de culpa hacia la otra persona, se transmite una emoción. Normalmente la emoción que se suele acompañar a este tipo de reacciones son cólera o ira. Y puede tener una conducta y que se actúa que es una agresión física. Pero de por sí, el hecho de echarle la culpa a una persona con todo el contenido emocional de ira y de cólera ya es una agresión, ya es ejercer violencia, es una violencia psicológica. Igual cuando los padres cometen el error de denostar y humillar a los hijos porque no cumplen sus expectativas, por ejemplo en el caso de los estudios. Muchas veces los padres tratan de cumplir sus sueños en los hijos, lo cual no es adecuado. Cada persona es diferente, cada persona tiene sueños propios. Y presionar al hijo a que rinda probablemente más allá de lo que el niño está desarrollando su capacidad y forzarlo y humillarlo, insultarlo, porque ocurre mucho, es un tipo de violencia también. Es una violencia de padres hacia hijos. Cuando tú esperabas que en un examen, que es más o menos el ejemplo clásico, tu niño o tu niña salga con una buena nota y sale jalado o sale con una baja nota, y a veces es muy común y lamentablemente se da que se escucha, eres un burro, eres un inepto, no sirves para nada, y en extremos, que lamentablemente se da muchas veces en familias donde la educación es muy carente, es, yo no sé para qué te he traído el mundo. Se dan cuenta el mensaje que están transmitiendo, se dan cuenta el nivel de violencia que hay en las palabras. Eso mina la autoestima del hijo o de la hija. Eso lo hace sentirse menos, lo hace sentirse poco querido, poco amado, lo hace sentirse inútil. Lo hace cuestionarse cuando ya hablamos de etapas un poco más avanzadas en edad, pubertad, adolescencia, que son etapas críticas en el desarrollo del ser humano, lo hace sentirse inservible y comienza a cuestionarse el hecho de su propia existencia. Por eso es que, según reportes y estudios, en los últimos 8 o 9 años, el incremento en los casos de suicidio juvenil o adolescente ha sido terrible. Y eso no parte porque simplemente el muchacho o la muchacha se junte con gente de mal vivir, con gente que ya tiene un patrón de vida desordenado, caótico, o que está bajo el uso y abuso de sustancias ilegales. No, tiene que ver mucho con la crianza dentro de la casa. Tiene que ver mucho con este nivel de violencia que se genera dentro del hogar, que es el núcleo más cercano, el primer grupo. Muchas veces se dice que la violencia es inherente al ser humano. Podríamos decir que en cierto punto no, porque la violencia no necesariamente en principios de la historia de la humanidad fue algo pensado, que sí se expresó porque hasta en la Biblia lo sabemos, el primer asesinato, el primer acto violento de un ser humano contra otro fue Caín matando a Abel. Pero más allá es el tema del desborde, de la ira contenida, del enojo, de la rabia, por no sentirse probablemente apreciado o por mal entender que hay una situación que no es favorable hacia uno. Pasa lo mismo en el caso de los trabajos, cuando el jefe no tiene la visión completa de lo que es su personal a cargo. Porque, ojo, no digamos sus empleados, porque no es que él los emplea directamente. A ti, o la mayoría de personas que tienen un trabajo
estándar, digamos así, o sea que trabaja para otra persona o trabaja para una institución del Estado, trabajamos en coordinación con una persona al cual se le da el cargo de que pueda llevar, se supone, a buen puerto, pues, las funciones de otras personas en un área específica. Una oficina, un servicio de emergencia, una farmacia, etcétera. Entonces, dentro de ese grupo también se puede dar relaciones violentas, interacción violenta, en el cual el que tenga el encargo, sea jefe, coordinador, supervisor, etcétera, 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 tenga un trato inadecuado hacia el personal que tiene a cargo. Entonces, ¿eso qué genera? Genera más violencia. Si uno es jefe y maltrata, le da un trato inadecuado a las personas a cargo, simplemente las personas a cargo van a ejercer otro tipo de violencia. Porque sí, la violencia no es solamente de un lado, la violencia es bidireccional. Si yo ejerzo violencia contra alguien, probablemente en el primer momento esa persona no ejerza violencia contra mí, pero la va a ejercer posteriormente. ¿Y cómo se ejerce la violencia en sentido de entorno, si queremos llamarlo así? O bidireccional. Es fácil. Tú me gritas si eres mi jefe, yo no te hago caso. Es una violencia que se denomina violencia pasiva. Pero yo también te agredo de un modo diferente. Tú me gritas, tú exasperado me puedes insultar, probablemente puedes tratar de minimizar mi miembro. Perfecto. Yo te agredo no haciéndote caso. Yo te puedo agredir haciendo mal mi trabajo. ¿Por qué? Porque hay un ideario que en otra situación simplemente el que va a salir cambiado eres tú como jefe, porque no puedes hacer que tu personal rinda según las expectativas de la empresa o de la institución en la cual trabajas. Esa es otra forma de violencia. Vemos la violencia física en, bueno, ejemplos de más conocidos, cuando alguien agrede a otro, lo golpea, lo patea, lo escupe, lo insulta, bueno, más lo escupe, le lanza algún objeto, sea punzocortante o no, le dispara a alguien o no. Puede ser de persona a persona, puede ser de persona a grupos, puede ser de grupo a grupos, o cuando hay a nivel político y en un país violencia represiva de parte de las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden obviamente son concebidas para mantener un estatus de calma y de paz y sobre todo de orden, porque sabemos que en el caos no se puede hacer nada. Pero muchas veces en el exceso de funciones, estas personas que están llamadas a mantener el orden y la paz cometen violencia, cometen más desorden, generan caos. Y entonces eso tampoco es adecuado, porque al final la percepción del ciudadano común es que quien puede ayudar a mantenerle el orden y la paz lo que genera es violencia y caos. Y la visión de esa entidad o de ese tipo de personas que desempeñan la función, pues se ve deteriorada y se genera una mala forma de relación, porque siempre va a generarse más violencia. La violencia es un círculo que nunca termina hasta que uno realmente decide cómo acabarlo. Y también tenemos que ver un poco de la violencia contra uno mismo. Y de repente podrá sonar como que eso es inexistente. Es más notorio de lo que uno se da cuenta. Normalmente uno debe cuidar su cuerpo. Y normalmente es lo que menos hace. Es una forma de autoviolencia. El hecho de ingerir sustancias ilegales como drogas, o de repente estar demasiado dependiente de, de drogas legales, sea el café, sea el alcohol, sean los medicamentos, es una forma de violencia también. Hay casos en los cuales es necesario porque hay algún tipo de patología, hay algún tipo de enfermedad física de base y hay que contenerla. Pero cuando no existe eso y se genera lo que se llama adicción, es una forma de violencia contra uno mismo.
o cuando no tiene ideas muy sesgadas o sigue ideologías que realmente no son para nada adecuadas o sigue modas o tendencias. Por ejemplo, les comento que hace mucho tiempo, aproximadamente en la década de los 90, más o menos, o sea, hace como 20, casi 30 años atrás, se generó una forma de bailar, entre comillas, que se denominó pogo. ¿Y en qué consistía? En que, bueno, bajo el tema de escuchar música muy fuerte, que mucha gente eh, comenta que suele ser muy agresivo, muy violenta la música, por el golpeo las baterías, el sonido estridente, la potencia del audio. Entonces, alguien se le ocurrió que era muy interesante bailar saltando seguido y golpeando a otros, chocándose, aventándose cuando ya la cosa se hizo un poquito más grave, digámoslo así. Y eso se le denominó pogo. Y obviamente se generó el término poguear, que era bailar pogo. En un principio era el punto de que era algo como que muy pequeño, pero después se popularizó bastante. Aquí en Lima habían discotecas que tenían un segmento de música específico para poguear y llegó al punto en que ya si mezclábamos eso, ese estilo raro de baile, con el hecho de estar bajo efectos de alcohol o bajo efectos de drogas, simplemente se magnificaba ese tipo de violencia musical, digámoslo así, o de violencia en el baile, y ya no era solamente el hecho de saltar y golpearse o chocarse, y era el hecho de aventar personas contra la pared, contra el suelo. O sea, eso ya es violencia explícita, pero se soslapaba con el término de es el baile de moda. Obviamente hubo gente que salió lesionada, terminó lastimada por ese tipo de baile y la autoridad tuvo que prohibirlo. Entonces, dense cuenta amigos de que no es tan sencillo decir, ah bueno, es que como se solía utilizar una frase, un personaje caricaturesco como el Chavo, es que se me chispoteó. No, no se te chispotea. La violencia puede ser porque no llegas a controlar tu ira cuando es algo no pensado y bajo una situación de estrés o muy aguda reaccionas, se puede dar una conducta violenta, pero muchas veces la violencia es pensada, maquinada y totalmente diametrada. Es decir, esa conciencia. Cuando un grupo de gente quiere invadir un lugar, eso es totalmente pensado, ya está planificado. Se planifica la violencia también. Pasa igual cuando, por ejemplo, pasa con los equipos de fútbol, no tienen lo que se llama una buena racha, y los hinchas, o los que se dicen ser hinchas, lo que van es a buscar o generar mayor responsabilidad o mejor juego, pero intimidando a los jugadores, agrediendo en muchos casos a los jugadores. Eso es violencia explícita. Igual pasa, como digo, cuando hay el tema de las marchas políticas y lamentablemente alguien, como si se aprieta el disparador y genera un acto violento y las fuerzas del orden simplemente responden con violencia tan igual o mayor inclusive. Entonces, amigos, uno puede manejar la violencia, sí, pero tiene que ser bien consciente de que sus actos pueden estar siendo violentos. Las personas que normalmente en psicología definimos como impulsivas, suelen tener un poquito más de dificultad para poder controlar el tema de una respuesta violenta, una conducta violenta hacia otros y hacia sí mismo ante situaciones que los pueden poner en estado de crisis o bajo un estrés muy intenso. Pero debemos aprender a manejar la violencia, como en el caso de lo que es personal, pues buscando momentos de meditación, momentos de relajación. Sabemos que es difícil porque el vaivén que tiene la vida, más este contexto especial de incertidumbre y miedo por la pandemia, no nos deja muchas veces tomar esos momentos de calma, pero es necesario.
5, 10 minutos al día es necesario ¿para qué? Para entrar en sintonía con uno y para aprender a controlar sus emociones. Cuanto más control se pueda tener de las emociones propias, mejor se responde a las situaciones. Y por ende, controlamos también sobre todo esos impulsos de ira y de cólera cuando una situación no es favorable o no sucede como nosotros esperamos. A nivel de grupos, el tema es negociar y consensuar. Es poner las condiciones que tú decides, que tú quieres lograr y escuchar las propuestas del otro lado. Llegando a un acuerdo en común, se genera un clima de paz y estabilidad y se relega la respuesta violenta o generar violencia en otros. Tenemos, amigos, la solución en nuestras manos. Y antes de pensar o de reaccionar violentamente, pensemos con calma. Como se dice, enfriar la cabeza nos da una visión más clara de las cosas y de las situaciones. Y nos da una posibilidad de responder mejor a justamente esa situación que al final es un reto, no un problema. Y siempre lo voy a tratar de insistir. Véanlo como un reto, una dificultad, una situación, una oportunidad para poder buscar que mejorar y que encontrar esos recursos internos que todos tenemos, pero que muchas veces por la dimensión de la situación pensamos que no encontramos y que solamente un milagro o Dios o el karma o en lo que creas puede solucionarlo. Inclusive en esta situación política bastante coyuntural y bastante estresante que nos está tocando vivir por lo menos aquí en Perú. Sé que en otros países de Latinoamérica la situación está bastante parecida. Entonces, el llamado es a pensar con calma, a reflexionar y no actuar impulsivamente, porque muchas veces eso lo que nos lleva es simplemente a actuar de un modo violento contra nosotros, contra otros, y eso no genera ni una cultura de paz ni un modo de vida adecuado. Bueno amigos, eso ha sido el tema de hoy, espero que les haya servido. Si les gusta, bueno, cuando son likes, son corazones, que viene a ser algo similar, dejen su votación favorable, compartan sobre todo el contenido si piensan que es de valor con quienes conocen y poder ir siempre alimentando con temas para su desarrollo emocional. Les mando un abrazo, Dios mediante, nos encontraremos el próximo domingo en este su espacio, Reflexiones Cortas de Domingo con su amigo Jorge Moreno. Hasta el próximo domingo. Bye.